y la semiología radiológica, que es la visualización de la imagen normales, ¿no? Vamos a ver de forma panorámica lo correspondiente a la evaluación de los huesos por medio de la radiografía y la tomografía principalmente. Dentro de los tipos de huesos nosotros podemos encontrar diferentes tipos de clasificación, ¿no? Dentro de ellos podemos encontrar la más común, que es la de clasificar a los huesos por, por ser largos, cortos, huesos irregulares. Si una doctora me está pidiendo que acepte, yo los acepté a todos. Hasta, ya los acepté. Sí. Bueno, y esa es la clasificación, se puede decir, más común, pero la idea es reconocer la estructura del hueso, ¿no? La estructura del hueso, en este caso la han hecho directamente del fémur, ¿no? Está constituido por 3 porciones, ¿no? El hueso largo, en este caso, está constituido por una porción en su polo proximal, denominado epífisis proximal, en su polo distal, denominado epífisis distal. La estructura tubular central del hueso, que se denomina diáfisis, y el espacio ubicado entre la epífisis y las diáfisis se denomina metáfisis proximales y distales, ¿no? El hueso de la parte más superficial está constituido por una seguidilla de láminas, ¿no? Estas láminas van a formar directamente el periósteo, la cortical, que viene a ser la parte dura del hueso, y en la parte interna, que viene a ser la parte medular o esponjosa del hueso, es la que normalmente contiene el tejido vascular o tejido graso en algunas circunstancias. Eh, Algunos huesos, como es en el caso del hueso fémur, tienen unas proyecciones de sus láminas trabeculares. Estas láminas trabeculares van a permitir reconocer la dureza, la estructura propiamente del hueso, y esto se tiene que saber normalmente para saber diferenciar en el caso de disminución de las densidades del contenido óseo, en el caso de una osteoporosis, en el caso de una osteopenia, ¿no? Inclusive para hacer también procedimientos quirúrgicos, los traumatólogos tienen que reconocer cuáles son los trayectos trabeculares para poder hacer el corte a nivel de la estructura, en este caso del fémur, ¿no? O de cualquier hueso, para poder hacer una mejor consolidación posteriormente al unir las estructuras que están separando momentáneamente. En la radiografía convencional, por ejemplo, comenzamos desde la parte más superior. Nosotros podemos encontrar, en este caso, una radiografía del cráneo en sus dos proyecciones, una proyección frontal y una proyección lateral. En estas dos proyecciones nosotros vamos a evaluar directamente los huesos que van a conformar el cráneo, ¿no? Como ustedes saben, el hueso frontal, en el cual aún se ve la sutura, adyacente a la parte de los huesos parietales en la parte superior, como lo vemos aquí, y el hueso temporal, que se ve parcialmente en la proyección frontal, o que se ve mejor en la proyección lateral, y el hueso occipital, que se encuentra en la parte posterior, que también se encuentra diferenciado de los demás huesos por su respectiva sutura, ¿no?
que es la sutura posterior. Nosotros tenemos que reconocer estos tipos de huesos si en el caso existe algún tipo de lesión, ¿no? Que son de alta densidad o de baja densidad. Y también tenemos que reconocer que la radiografía, en el caso de los niños y sobre todo en los recién nacidos, nos da la impresión, por lo mismo de que sus suturas se encuentran entreabiertas, da la impresión de ser una imagen de aspecto de fisura o de aspecto de fractura. Si ustedes reconocen la parte anatómica de las fontanelas y de las suturas, no va a haber ningún problema, pero podemos reconocer en este caso las suturas tanto coronal como sagital, ¿no? Que se encuentran parcialmente entreabiertas e impresionan ser un tipo de fractura. Esto sobre todo en caso de niños menores de 8 años principalmente, ¿no? En neonatos normalmente las fontanelas van a ser más pronunciadas y en algunos casos las suturas inclusive van a ser mucho más espaciadas. Aquí podemos observar una imagen de tomografía en corte axial, en la primera imagen de aspecto parenquimal, en ventana parenquimal, en el cual podemos observar un contenido heterogéneo, aparentemente por una injuria, que tiene un compromiso del lóbulo derecho del cerebro, ¿no? Con un edema alrededor, en el cual no se puede verificar o observar cuál es la forma de la lesión a nivel de la estructura ósea. Por eso es que se solicita la ventana ósea. Entonces, a partir de la ventana ósea, nosotros podemos verificar cómo es el trayecto de la lesión, ¿no? La imagen hiperdensa brillante en la segunda imagen tomográfica vendría a ser la imagen de un componente metálico, en este caso un proyectil arma de fuego, y se observa la lesión o la injuria a nivel del hueso, en este caso a nivel de la región parietal del derecho, ¿no? Con algunas imágenes en su interior intraparenquimal de alta densidad, probablemente de contenido también metálico o también de tejido óseo, ¿no? Producto del impacto del proyectil. Existen otras lesiones, por eso que es importante solicitar una tomografía cuando existe alguna contusión con sospecha de fisura o fractura. Existen algunas lesiones que por radiografía no se pueden observar bien. En este caso, se solicita una tomografía e inclusive en la misma tomografía existe cierta dificultad para poder definir. Se llaman lesiones o fracturas que se encuentran ocultas, ¿no? O fracturas no muy bien visibles, como es en este caso. Luego pasamos a observar las radiografías o las imágenes en radiografía de la columna, en el cual esto es parte de la anatomía de la columna vertebral, ¿no? Básicamente nosotros tenemos que ubicar a nivel cervical las 7 vértebras. En la parte anterior podemos observar los cuerpos vertebrales, en las partes laterales los pedículos, en la proyección frontal, como es en este caso, y las articulaciones interapofisiarias entre una apófisis de una vértebra superior con otra inferior en los lados laterales, como podemos ver en esta proyección frontal. En la proyección lateral nosotros observamos en más detalle el cuerpo vertebral en la parte más anterior, con una discreta lordosis, ¿no? Fisiológica, en algunos casos un poco más pronunciada que en otros, y en la parte posterior de esta imagen podemos observar las apófisis espinosas pronunciadas, más aún pronunciada la apófisis número 7 de la cervical,
es la apófisis que nosotros podemos palpar en la parte más inferior de la región cervical de nosotros, ¿no? En la parte posterior. Y debemos también saber diferenciar el cuerpo en forma de aro de la primera cervical y la segunda cervical que ingresa con un componente óseo a la parte interior de la C1, que vendría a ser la apófisis odontoides, que en ciertas circunstancias, por algún tipo de contusión o acción en látigo, puede tener algún tipo de lesión, no solamente en sus ligamentos que se encuentran alrededor, sino también a nivel de la estructura ósea propiamente dicha, del atlas o del axis, que viene a ser la C1 y la C2 respectivamente, ¿no? Aquí nosotros podemos observar nuevamente las articulaciones interapofisiarias, ¿no? De forma simétrica, de forma homogénea, ¿no? En pacientes normalmente jóvenes, sin ningún grado de proceso degenerativo o artrósico. Existe otro tipo de proyección de forma lateral, en el cual se le denomina proyección de tipo dinámica, para poder observar la funcionalidad propiamente de la columna cervical, donde se le toma una en flexión y otra en extensión para poder reconocer las estructuras, sobre todo a nivel de las articulaciones entre vértebra y vértebra y las articulaciones interapofisiarias, si existe algún tipo de lesión, ¿no? O algún tipo de alteración en la estructura. Por ejemplo, pasamos a otra historia clínica, a otro caso clínico. Un niño de 15 años presenta debilidad progresiva del brazo derecho. Se le realizó estudios a este niño a nivel del brazo, en el cual no se le encontró ningún tipo de alteración. Después el doctor indicó de que se le realice un tipo de estudio a nivel de la columna cervical propiamente dicha. ¿Qué tipo de estudio se debe solicitar? Como siempre, la radiografía es el estudio por excelencia, el primero en solicitarlo, ¿no? Y lo podemos ver en este caso, ¿no? Lo que nosotros podemos ver en la primera imagen, que viene a ser una radiografía en posición recta, ¿no? De la columna cervical, nosotros observamos de que su lordosis fisiológica habitual no es la adecuada. Existe una desviación anterior, inclusive da la impresión de tener un grado de cifosis de la columna cervical, ¿no? Se le solicita que realice un estudio en forma dinámica, en flexión y extensión del cuello, y sin encontrar ningún tipo de alteración de estructura. Posteriormente se le sugiere realizar una resonancia magnética, en el cual se confirma la desviación del eje a nivel de la columna cervical, ¿no? No tiene esa lordosis habitual, no existe ninguna alteración a nivel de estructura. Esto ocurre directamente por una atrofia a nivel de los músculos a nivel cervical, ¿no? De la extremidad de la parte superior, que se llama enfermedad de Hirayama. Esta atrofia va a producir de que exista cierta dificultad al movimiento hacia el lado más afectado del miembro superior, que es lo que tenía este paciente, ¿no? Vamos a ver otra imagen en el cual es la parte más superior de la radiografía de la columna cervical, y observamos en detalle las primeras dos vértebras cervicales. Esta proyección es de proyección frontal con la boca abierta, ¿no? En el cual observamos en la parte superior
los cuerpos en aro, donde la primera vértebra, la C1 o el atlas, y el cuerpo principal de la C2 con su apófisis en la parte central, que es el apófisis odontoides. Nosotros, para observar algún tipo de alteración, tenemos que ver la simetría, tanto del lado izquierdo como el lado derecho, correspondiente a la apófisis odontoides, ¿no? En este caso es simétrico, es homogéneo, no hay ningún tipo de alteración sospechosa, es una radiografía aparentemente normal, ¿no? Pero si nosotros observamos en otro paciente en el cual ha tenido algún tipo de contusión, ¿no? Sobre todo la característica del látigo a nivel del cuello cuando se hace un frenado, sobre todo en autos, ¿no? Se puede producir algún tipo de lesión básicamente en estos dos tipos de cuerpos vertebrales, ¿no? En la C1 o en la C2, como es en el caso, podemos observar una lesión en la primera imagen de radiografía, con una imagen lineal radiolúcida, discretamente visible, no es tan notoria, pero sí se logra diferenciar, en el cual existe una fractura a nivel del cuerpo en la porción anterior de la C1, ¿no? Y se puede verificar en la tomografía de que esta fractura sí existe, de que no solamente es a nivel del arco en la parte anterior, sino también en la parte posterior, en su lado lateral, ¿no? Esta lesión es de importancia, es una lesión que involucra prácticamente el recepción prácticamente de todo el peso de la cabeza, que va sobre la primera vértebra cervical, ¿no? Dentro de las lesiones, las formas es que involucran directamente la apófisis odontoides a nivel de su base o en la parte más superior, o involucra el cuerpo vertebral de la C2, ¿no? Como lo podemos ver en la primera imagen, ¿no? En la segunda imagen podemos observar nuevamente un compromiso, una fractura de la apófisis odontoides en la parte más superior de su estructura de la apófisis, ¿no? También relacionado en pacientes que han tenido un frenado con una proyección del látigo a nivel del cuello. Nuevamente, en este caso vamos a enfocarnos directamente sobre la segunda vértebra cervical. En la segunda vértebra cervical, ¿no? Podemos observar un desplazamiento de la parte superior de la porción de la apófisis odontoides, verificando directamente de que existe una fractura, ¿no? De esta en su base, en la base de la apófisis odontoides, ¿no? Ahora pasamos a ver a las estructuras vertebrales inferiores. Tanto las vértebras de la columna dorsal como de la columna lumbar son semejantes en la forma, ¿no? Eh, pero no tan semejantes en su curvatura fisiológica normal, ¿no? A nivel de la columna dorsal podemos encontrar una cifosis, y a nivel de la columna lumbosacra podemos encontrar una lordosis fisiológica normal, ¿no? Aquí podemos observar en una radiografía normal en los cuerpos vertebrales con sus pedículos unidos hacia la parte posterior con las proyecciones de eh, de sus apófisis posteriores, ¿no? Y la separación homogénea entre un cuerpo vertebral y otro, de una medida habitual en paciente que no tiene todavía un proceso artrósico, probablemente un paciente joven, ¿no? Es una proyección lateral de la columna lumbosacra, ¿no?
Y aquí podemos observar en la parte final de la columna lumbar la unión o la articulación directamente con los huesos de la parte sacra, ¿no? En la proyección frontal nosotros podemos observar el espacio interarticular frontal con las apófisis laterales, tanto de la columna, de la vértebra de la columna lumbar, y en la proyección lateral podemos observar que el espacio interarticular usualmente es discretamente disminuido en su borde más posterior entre la L5 y la sacra. Eso es habitual en pacientes que tienen una lordosis un tanto pronunciada, ¿no? En pacientes que tengan una discreta cantidad de sobrepeso, también se les pronuncia, se les disminuye este espacio, produciendo en algunos casos ya sensación de dolor, ¿no? Aquí podemos observar dos imágenes con una deformidad a nivel del cuerpo vertebral de la columna, esto es a nivel de la columna dorsal. En la T10 se observa una disminución de su volumen en su porción anterior y medio del cuerpo vertebral y se confirma a nivel de la tomografía explicando una fractura del cuerpo vertebral, probablemente por algún tipo de contusión, ¿no? Un compromiso a nivel, no solo a nivel del hueso, sino a nivel también de los discos intervertebrales. En su proyección frontal y proyección lateral. Normalmente en la proyección lateral nosotros tenemos que observar hacia la parte más inferior, que vienen a ser los huesos del coxis, que es una patología un tanto común cuando existen contusiones de caída en forma de caer sentados, ¿no? Existen lesiones, fracturas o luxaciones de los huesos del coxis y se ven normalmente en las radiografías laterales en su proyección más inferior, ¿no? En su parte más inferior de las laterales. Ahora tenemos una radiografía frontal de la porción del hombro, en el cual las estructuras anatómicas que nosotros debemos reconocer básicamente es aquí a nivel de la articulación glenohumeral, el borde de la cavidad glenoidea, que viene a ser en la parte más medial de forma uniforme, la cabeza del húmero, ¿no? En el cual tiene una característica también homogénea. Cerca a la cabeza del húmero ubicamos el cuello anatómico y dos estructuras en forma de tubérculos en la parte lateral y en la parte medial, que es el tubérculo mayor y tubérculo menor, denominados anteriormente como troquín y troquíter. Y inferior a esta porción se encuentra el cuello quirúrgico. Y en la parte más superior, la proyección de las apófisis, tanto del omóplato como de la articulación con la clavícula, en su unión articular acromioclavicular, ¿no? Es una radiografía de hombro normal, sin ningún tipo de lesión, y podemos diferenciarlo con otra radiografía patológica como es en el siguiente caso. Un hombre de 35 años se presenta al departamento de emergencias